A ver, el tema de hoy es avances del capitalismo. Como destreza para la clase tenemos que explicar el avance del capitalismo, el crecimiento de la producción manufacturera, la expansión de las ciudades y el intercambio internacional. Como objetivo tenemos analizar el capitalismo y de cómo ha influido en el crecimiento de la producción manufacturera mediante el uso de imágenes y el texto guía que permita conocer las transformaciones económicas, sociales, políticas e ideológicas en el mundo y Latinoamérica. Primero debemos de saber qué es el capitalismo. El capitalismo, pues, es un sistema económico en el que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones en las que intervienen los precios y los mercados. También, pues, el capitalismo propone la libertad de mercado como principio básico. Ese es el fundamento del capitalismo. El mercado, según el modelo capitalista tradicional, se regula por medio de la ley de oferta y la ley de la demanda, orientada, pues, a satisfacer las necesidades de consumo. En este sentido, pues, la competitividad entre los productos es un aspecto clave para el sistema capitalista, ¿ya? Si observamos las imágenes, quiero que alguien me diga qué entiende por la imagen de aquí. Douglas, según el capitalismo, ¿tú qué entiendes por esta imagen de aquí? De que la persona que, digamos, está comiendo se cree más importante que las demás y, digamos, las personas que no tienen, digamos, casi la economía, comen, digamos, en esta ocasión sería que comen poco, que diferente a los que sí tienen una buena economía. Ya, gracias, Douglas. A ver, Álvaro, me estás levantando la manito. ¿Qué entiendes por la imagen de aquí? Que las personas que tienen más dinero se creen importantes por lo que tienen dinero. ¿No? Y no es así porque todas las personas son importantes en el mundo porque también son seres humanos. Correcto, gracias, Álvaro. A ver, Mayerly, vamos con la siguiente imagen, Mayerly. Y luego va Nehemías. Mayerly, por la siguiente imagen, la de aquí. En que se refleja sobre personas humildes trabajando mientras personas que tienen como que más un haciendo más mayor aprovechan mientras las personas las hacen esforzar y pues de ahí mediante de eso tienen sus económicos, o sea, el dinero, mientras otras personas no. Correcto, gracias, Mayerly. A ver, Nehemías. Cierto, estamos analizando las imágenes en base al capitalismo. A ver, Nehemías. Cualquiera de las dos imágenes. La de aquí, la de abajo, Nehemías. Son similares. En que, ¿cómo es? En que el que tiene el poder del pueblo, ciudad o país, en los tiempos antiguos, hacen trabajar a las personas para que mientras ellos trabajan, sacan los productos, consiguen dinero, el gerente o el capitán, como sea, lleva todo a su bolsillo. Y si de repente tienen la gana de ayudarles con algo o regalarles, les da, pero la mayoría de veces casi no les da dinero y no los apoya. Ni trabajan, es como decir gratis. Gracias, correcto. Exacto, verán. La teoría del capitalismo fue, pues, una teoría de Karl Marx. Él decía que el capitalismo, pues, estaba sobre la fuerza de trabajo. Ahí venía la sobreexplotación. Simplemente el trabajador durante la época del capitalismo, pues, era visto como una mercancía. Una mercancía, ¿por qué? Porque los explotaban a cambio de ¿qué? A cambio de pagarles muy poco y concentraban, pues, la riqueza solamente en las élites, como observamos. A esto es lo que se denomina élite, a las personas que tienen los poderes económicos y políticos, ¿ya? Correcto, chicos, vamos a continuar, ¿ya?
Vamos a continuar con lo del capitalismo. La palabra, pues, capitalismo se forma de la unión entre el sustantivo capital, que en este contexto significa conjunto de bienes económicos, y el sufijo griego ismo, que significa sistema. También, pues, en el capitalismo, los individuos privados y las empresas, empleando trabajadores asalariados, llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes o de servicios con el propósito de producir y acumular ganancias u otro beneficio de interés propio. Ya también, pues, se denomina capitalismo o sociedad capitalista a todo el orden social, político y jurídico originado en la civilización occidental y basado en aquel sistema económico. Lo que yo les había dicho, que el orden económico, pues, se refiere a que predomina el capital sobre el trabajo, ya como los elementos de producción. Y también la creación de riquezas, esa riqueza que solamente se concentra en cierta parte, pues, de la sociedad. Y esto, chicos, ¿no? También, pues, en las democracias liberales se entiende muchas veces el capitalismo como un modelo económico en el cual la distribución, la producción y los precios de los bienes y servicios son determinados, en la mayoría de las veces, por alguna forma de libre mercado. También, pues, generalmente, el capitalismo se considera un sistema económico, pues, en el cual lo que les había dicho, desempeña un papel fundamental en cuanto a la sociedad. ¿Alguien cree que todavía estamos viviendo una época capitalista? ¿Qué opina al respecto? ¿Estamos actualmente en una época capitalista? ¿Alguien tiene una opinión? A ver, Nehemías. Pero, profe, pero que depende, aquí en el país, Ecuador o en el mundo. No, aquí hablemos del contexto ecuatoriano, ya hablemos de Ecuador, de este contexto. Así capitalismo, no, pero si hay personas que trabajan así duro como los de la sierra. Las personas que viven en la sierra, ellas trabajan duro para sacar el alimento y trasladarlo a otras ciudades. ¿Y qué sucede con la mano de obra de ellos? Es muy barata, ¿verdad? A eso se refiere, a contratar mano de obra barata. ¿Ya? ¿Alguien más que quiera aportar algo a la clase? A ver, entonces vamos a continuar, ¿ya? A ver, Mayerly. En que en Ecuador gran parte de la mayoría no existe, pues, un poco el capitalismo, pero hay un mínimo por ciento que sí, personas que pues exageran mediante personas, es como que si estuvieran, digamos, como tipo esclavos, o sea, un aprovechándose de las personas mediante lo que ellos realizan, también los que son superiores, mínimo por ciento, pues dan, digamos, alimentos a las personas que están haciendo, digamos, su obra de mano. Claro, correcto, Mayerly, gracias. Muy bien, chicos. ¿Ya? También vamos a continuar con lo que es el origen del capitalismo. Los antecedentes del capitalismo se remontan al paso de la Edad Media en la edad moderna de los siglos XVIII y el siglo XV. Perdón, del siglo XIII y el siglo XV. En este periodo, pues, el feudalismo entró en la decadencia y comenzaron a formarse burgos como fuente de actividad comercial y dinero circulante, en lo que dio lugar a lo que se conoce como el protocapitalismo, es decir, al capitalismo temprano o incipiente, ¿ya? También, pues, este modelo económico, pues el capitalismo, se vio potenciado en las exploraciones marítimas y el descubrimiento de América en el siglo XV. Sus consecuencias fueron el acceso a nuevas mercancías, la formación de nuevas rutas comerciales y la expansión
del imperialismo occidental, dando lugar al capitalismo mercantilista y también bajo el control de los poderes reales. El capitalismo pues se caracteriza por el aumento a la competencia en la forma y la demanda de bienes y servicios, por la apuesta al libre mercado como mínima participación del Estado. También pues el capitalismo reconoce el derecho de empresas como un derecho individual. Así cualquier persona o grupo que posean los recursos económicos necesarios puede abrir una empresa y emplear a otros, es decir, monopolizar el poder del mercado. El capitalismo pues solo puede funcionar cuando hay medios sociales y tecnológicos suficientes para asegurar el consumo y acumular capitales. ¿Cómo se logra esto? Pues esto se logra mediante la industrialización. Ya recordamos que algunos países latinoamericanos, pues ya con el paso del tiempo, pues ya se han ido industrializando. Claro que los países latinos no se comparan en cuanto a los países europeos, se puede decir, ¿no? En cuanto a la industrialización. También pues puede generar desigualdad social al ofrecer escasos salarios u oportunidades laborales, que era lo que estábamos conversando. Esa pues es una esencia, se puede decir que es la esencia del capitalismo, ¿ya? Lo que les había conversado de Marx, que él manifestaba que la mano de obra, que el hombre solamente era visto por el capitalista como una mercancía de la cual pues podía explotar, podía hacer uso, podía, en fin, en una sola palabra, no resumido, explotación laboral. Ahora vamos a ver sobre el tema de la burguesía. La burguesía, se habíamos dicho que, para resumir lo del capitalismo, se puede decir entonces que el capitalismo pues son las personas que más dinero tienen, ¿verdad? Los capitalistas. Son las personas de clase social alta, esas se denominan capitalistas. Ya, en cambio, la burguesía es un término que fue empleado en la Edad Media para identificar al grupo social que era compuesto generalmente por comerciantes, artesanos y libres personas no sometidas a la jurisdicción del momento. En la actualidad se utiliza para identificar las clases sociales con mayor poder económico, ¿ya? Los burgueses. Aquí entra la burguesía y el proletariado. La burguesía pues es parte del capitalismo. Los burgueses son las personas pues que más tienen y el proletariado son las personas que se encuentran, se puede decir, en la pirámide social muy debajo. Ya que ya seguido de esto vamos a observar la pirámide social y la vamos a analizar también. Ya, la burguesía, pues, como ya les había dicho, es una clase social que ha sido muchas veces identificada como la clase media, propietaria y capitalista. Sin embargo, la definición del término y su asociación con un grupo social concreto difiere dependiendo de la época y de quién lo utilice. También, pues, el origen de la burguesía se sitúa en la Edad Media. En esa época comenzó, pues, a utilizarse ese término para denominar a los habitantes de los burgos, ciudades, ¿no? En sus barrios, pues, había aparecido una nueva clase social que era compuesta por los comerciantes y algunos artesanos. Aunque no eran nobles, pues su creciente riqueza les concedió cada vez más poder. En la clase pasada, pues habíamos dicho que la nobleza eran las personas que más dinero tenían, los pertenecientes a la nobleza. Y aquí también nos vuelve a nombrar a las personas nobles, conocidas como las personas nobles. Aquí observamos pues lo que les manifestaba, la pirámide, se puede decir, social. Observamos los capitalistas que se encuentran muy arriba y en realidad los que lo sostienen esta pirámide pues son la clase social, se puede decir, baja. El proletariado, como observamos en la imagen. Alguien que tenga, o sea, un pequeño análisis de Mayerly, ¿nos quieres ayudar con un pequeño análisis de lo que tú observes aquí en la pirámide social? Sobre
diferenciar, profe, lo que yo opino de cada Claro, parte. sí, o sea, no, ¿qué es lo que tú, o sea, aprecias de esta pirámide? O sea, sí, una conclusión chiquita. ¿Quiénes son los que están arriba y quiénes son los que están abajo? Lo que están arriba, digamos, es el rey, el que gobierna, el que da información a todos. El que está en la segunda son, digamos, como los apóstoles, quienes dan, también mandan mediante una superficie de rey. Que el tercero es sobre los guardias, así como que Se puede decir soldado. soldados, donde ellos, digamos, tienen una descendencia un poquito más que los que están en la parte de abajo. Nosotros vamos a mencionar salario. Ya, son casi como son esclavos, donde tienen un porcentaje mínimo pues de mandar, así como los... Ya, David. Perdón, Mayerly. Ya, David, en un ratito te damos la palabra. Ya continúa, Mayerly. Y nosotros te alimentamos, es donde también son personas, mujeres, quien trabajan mediante ganar un porcentaje de comida, o sea, un mínima comida y de su vida y por importar, un mínima comida. Ya, gracias, Mayerly. Correcto. A ver, David. David. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David. Solo quería decirle que estoy teniendo problemas con mi internet, por eso a veces termino saliendo. Ya. Listo, David. A veces así sucede con el internet. A ver, Josué. 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 ¿Se desconectó Y Josué? Hola, Josué. A ver, ¿sí te acuerdas cuáles eran los burgueses? ¿Quiénes eran los burgueses? los burgueses, Sí, habíamos dicho que los burgueses pertenecen al capitalismo. Entonces, ¿quiénes eran los burgueses? eran eran casi como los capitalismo. Ya, ¿y los capitalistas qué poder tenían? O sea, ellos eran así personas adineradas que les gustaba aprovechar de las demás personas. Correcto. Gracias, Josué. Exacto. Los burgueses pues eran las personas que más riquezas acumuladas tenían, ¿verdad? Y pues usaban, se puede decir, su poder para pasar pues por encima de las personas que pertenecían al proletariado. En este caso, pues el proletariado habíamos dicho que es la clase social, se puede decir pobre, ¿ya? Gracias, Josué. También pues vamos a hablar sobre el fortalecimiento de la burguesía. La burguesía pues es la clase que emerge de los burgos hacia final de la Edad Media con la modernidad. Los habitantes de los burgueses, prosperaron y se volvieron ricos gracias a la práctica de profesiones liberales, como la de los mercados, banqueros o productores de manufacturas. Eran personas libres, aunque no eran nobles, ni tenían poder político. Se beneficiaron pues directamente con el surgimiento del capitalismo. Cuando los reyes reclutan la burguesía para administrar los cargos públicos, da inicio a lo que se conoce como el sistema capitalista. Dirigen empresas comerciales y los productores también envían su dinero para acumular más riquezas. Gracias a eso se generó un comercio internacional que sustentó la economía. Finalmente, pues la burguesía se volvió una clase revolucionaria al tratar de arrebatarle el poder a la aristocracia. De hecho, la Revolución Francesa es una revolución burguesa. Una vez que cae el antiguo régimen, la burguesía pues tendrá tanto el poder político como el poder económico hasta la actualidad. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema del mercantilismo.
Primero hay que saber, o sea, ¿qué es el mercantilismo? A ver, Josué, ayúdame por favor, Josué, con la lectura de esta de aquí. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo Aquí, sí, se vamos a leer, hacer puede una enten- lectura de aquí ya. se puede entender como un conjunto de políticas o ideas económicas que tenía como fundamento el mercado y decían que la verdadera riqueza de los pueblos estaba en la cantidad de oro o plata que pudiera acumular de su comercio con el resto del mundo. Ya, gracias, Josué. Ya, ¿cuándo nace el mercantilismo? El mercantilismo pues se desarrolló en una época en la que la economía europea estaba en transición del feudalismo al capitalismo. Desde la mitad del siglo XVI se inició este sistema en Europa. En el año 1630 disminuye la extracción de metales preciosos en América, por lo que también disminuye el circulante en Europa y se estabilizan los precios. El Estado decide pues intervenir en la economía, trata de incrementar sus reservas en metálico, pues considera que las monedas de oro y de plata son la riqueza de un país. Busca comprar poco y vender mucho, mucho más, pues con la finalidad de acumular riquezas y tener balanzas favorables. También aplica el proteccionismo, que elimina impuestos a productos locales y coloca impuestos a productos extranjeros. Decide también pues establecer colonias fuera del continente europeo para tener constantes compradores de sus productos, así crece el intercambio internacional. ¿Cuáles eran las ventajas del mercantilismo? Pues era la acumulación de metales preciosos, principalmente la del oro, la obtención de una balanza comercial favorable, fomentando la exportación de artículos industrializados y restringiendo su importación. También pues el sistema permitía un efectivo control del comercio con los reinos de ultramar gracias al sistema de flotas y al régimen de puerto único. Esas eran las ventajas del mercantilismo en esa época. En cuanto a las desventajas, tenemos la explotación de las colonias para obtener metales preciosos y materias primas para sus industrias. Restringió también mucho el comercio, encareció enormemente los precios y fomentó el descontento. Debido al monopolio comercial imperante en la época, se apreciaba un alto precio de los productos, ya que eran traídos exclusivamente por solo algunos sujetos. Una vez más, durante la época del mercantilismo, se volvió a concentrar pues el poder en unos cuantos. Solamente en los que tenían, pues en los que tenían las posibilidades de importar y exportar, solamente con ellos se quedaba la riqueza. Y ojo que esas riquezas pues eran se puede decir de todos, porque si están en la tierra, pues es de todos, todos vivimos ahí. Solamente ahí es quien se aprovecha más, ahí es quien gana más. También vamos a hablar un poquito sobre las transformaciones industriales y manufactureras antes de que se nos acabe el tiempo, chicos. Si se nos acaba el tiempo, la necesidad de producir más alimentos a gran escala debido al incremento de la población hizo que Holanda e Inglaterra iniciaran una revolución agrícola. Al mismo tiempo, pues el empresariado logró que la mano de obra artesana se reuniera en un local también llamado manufactura. Allí se transformaban los productos de la zona en textiles, carretas, vajillas, tejas, zapatos, entre otras cosas. Con la introducción de la maquinaria de vapor creada durante la primera revolución industrial, también se transformó a artesanos a obreros. Y también el cambio de condiciones de vida pues permitió que se produzca un éxodo desde el campo hacia la ciudad, donde ya sin tierras el ex campesino se convertiría en operario de las manufacturas o de las fábricas. Esto generó el surgimiento de barrios pobres aledaños a las ciudades, donde se agrupan estas personas. Los productos resultantes de este proceso luego se intercambiaron generalmente con el comercio internacional. Bien,
Esto es lo que ocurrió, pues, chicos, durante la época del capitalismo, del mercantilismo y durante la época burguesa.